La inteligencia artificial en la ciberseguridad. A medida que la digitalización empieza a formar parte insustituible de nuestra vida diaria, la ciberseguridad cada vez más adquiere un papel preponderante en la problemática actual. Se debe garantizar la integridad de los sistemas informáticos y sus datos. Conforme avanza la tecnología computacional, la inteligencia artificial se vislumbra como un área de apoyo fundamental en la detección, prevención y mitigación de amenazas cibernéticas. En este trabajo presentamos cómo la inteligencia artificial se vuelve cada vez más una metodología en ciberseguridad y cómo los métodos de inteligencia artificial pueden ayudar a resolver problemas de ciberseguridad, resaltando las dificultades y desafíos de esta naciente propuesta. El panorama de las amenazas de ciberseguridad ha evolucionado para incluir una variedad y cantidad de ataques. Como es sabido, la proliferación del uso intensivo de datos, Big Data y el uso amplio de la inteligencia artificial aportan nuevos métodos y herramientas para abordar desafíos más importantes, para detectar actividades maliciosas cada vez más sofisticadas. Todo esto con el procesamiento de datos a gran escala y el aporte de la inteligencia artificial para reconocer patrones y un análisis mejorado de datos. La ciberseguridad es la práctica de proteger a las personas, los sistemas y los datos de los ciberataques mediante el uso de diversas tecnologías, procesos y políticas. En este trabajo mostraremos solo una pequeña contribución de cómo la IA contribuye a mejorar la ciberseguridad al detectar amenazas, filtrar y analizar datos, y cómo se vislumbra a los defensores herramientas más potentes, recordando que si consideramos la ciberseguridad sin IA, nos enfocaremos de hecho a los principios fundamentales de protección digital, seguridad en redes, gestión de accesos y protección de datos, entre otros. Para ello, se utilizan herramientas y procesos tradicionales para defenderse de las amenazas. Podríamos plantearnos la pregunta, ¿realmente la IA ha transformado la ciberseguridad? Responderemos la pregunta en el presente trabajo. Con la proliferación de dispositivos conectados y la creciente digitalización de la información, la sociedad de la información se enfrenta a un volumen, una velocidad y una variedad gigantesca de datos, lo que dificulta la detección y la mitigación de ciberamenazas. La automatización es actualmente una fuerza transformadora dentro del dinámico y cambiante panorama de la ciberseguridad, revolucionando los fundamentos de las prácticas de seguridad y redefiniendo los límites de las capacidades de defensa. Con las ciberamenazas cada vez más sofisticadas y generalizadas, los enfoques manuales tradicionales de la ciberseguridad se han vuelto inadecuados para contrarrestar eficientemente estos riesgos en constante evolución. En la actualidad, existe una estrecha relación de la ciberseguridad con el análisis de datos que impulsa fuertemente con la integración de tecnologías de inteligencia artificial. De hecho, en muchos trabajos existentes en la literatura se constata una influencia transformadora de la inteligencia artificial que permite la detección, mitigación y prevención proactiva de los riesgos cibernéticos mediante el uso de algoritmos avanzados de aprendizaje automático. En las aplicaciones de ciberseguridad es común utilizar algoritmos de aprendizaje automático supervisado como Random Forest, regresión logística, Supervector Machine y las redes neuronales, o el aprendizaje no supervisado, algoritmos tan tradicionales como K-means, UScan y TSD. Por supuesto, otros aprendizajes útiles como el aprendizaje por refuerzo o el aprendizaje profundo. Los métodos de aprendizaje supervisados se utilizan para resolver problemas donde se tienen datos de entrada y resultados objetivos, con lo que los datos de entrenamiento y validación se deben etiquetar con un resultado asociado. En el aprendizaje no supervisado, la tarea se refiere a entrenar un modelo que represente los datos de entrada, sin contar con la disponibilidad de los datos objetivo. Es decir, en este tipo de aprendizaje, el modelo proporciona una representación compacta de los datos de entrada que abstrae el ruido y revela la estructura latente del conjunto de datos. Casi todos los proyectos de inteligencia artificial comparten el mismo flujo de trabajo, que incluye el preprocesamiento, recopilación, limpieza, anotación de datos, etc. El entrenamiento, la prueba y la predicción del modelo. El ajuste, especialmente en el desarrollo de un modelo grande. Ciberseguridad. Filtrado de spam en móviles. En este ejemplo utilizaremos el algoritmo clásico Naive-Bayes. Naive-Bayes se ha utilizado con éxito para filtrar el spam de correo electrónico. Parece probable que sí también se puede utilizar en el spam SMS. Para los datos utilizamos un conjunto de datos del repositorio de USI. Este conjunto de datos incluye el texto de los mensajes SMS, con una etiqueta que indica si el mensaje es no deseado. Los mensajes basura se etiquetan como spam, mientras que los mensajes legítimos se etiquetan como ham.
El primer modelo creado obtuvo resultados interesantes, aunque no tan satisfactorios. En la matriz de confusión constatamos que de los 1390 mensajes SMS se clasificaron correctamente 36, un 2.6%. Entre los errores encontramos que 6 de 1207 mensajes de ham se identificaron erróneamente como spam y 30 de 183 mensajes de spam se etiquetaron incorrectamente como ham. Detección y análisis de malware. El malware ha evolucionado significativamente con el paso de los años, convirtiéndose en una amenaza global para nuestra existencia digital. El flujo diario de malware ha aumentado exponencialmente, lo que representa un desafío gigantesco para las empresas de seguridad. Existen numerosos conjuntos de datos para entrenar y probar los algoritmos de clasificación de malware. Una fuente importante de estos es Kaggle. El conjunto de datos empleados es un ejemplo que proviene de Kaggle. Tiene un tamaño aproximado de 6.40 megabytes. Entrenamos el modelo de Random Forest considerando 100 árboles y una división de los datos de entrenamiento y validación. Probamos varias configuraciones y la división 80-20 nos dio buenos resultados. La figura 2 muestra el resultado del uso del algoritmo en el conjunto de datos. Hemos logrado una precisión excepcional superior al 90%, junto con resultados interesantes en otras métricas. Si bien el tamaño del conjunto de datos mayor puede introducir cierta variabilidad en los resultados. Detección de intrusiones en la red. Este ejemplo muestra cómo podemos detectar tráfico malicioso siguiendo la línea del uso de un clasificador. En esta ocasión utilizaremos máquinas de soporte vectorial. La elección se realizó dado que la Super Vector Machine representa resistencia al sobreajuste en comparación a otros algoritmos y además la tolerancia a características irrelevantes, un aspecto crucial para la detección de intrusiones. El conjunto de datos es una versión mejorada de los presentados en la Copa KDD 1999. El conjunto de datos se dividió en subconjuntos de entrenamiento y prueba, utilizando una división 70-30. A continuación, entraremos en el modelo utilizando la Super Vector Machine, utilizando el modelo con un kernel de función base radial. Como se muestra en la figura, nuestras métricas de rendimiento muestran una notable precisión del 99%. Sin embargo, esto se logró únicamente mediante la división del conjunto de datos y no mediante la validación en un conjunto de datos de prueba independiente. Conclusiones y trabajo futuro. Como constatamos en los ejemplos propuestos, esta convergencia representa una respuesta innovadora ante el aumento de las potenciales amenazas en este mundo cada vez más conectado. Ofrece un campo de estudio interesante que muestra beneficios importantes en la detección temprana, respuesta automatizada y una mejora en la seguridad de los sistemas de información actuales. En pocas palabras, resumimos estos como una forma interesante y novedosa de proteger los datos e infraestructura de ataques maliciosos. Se vislumbra que el ecosistema de datos e inteligencia artificial encontrará un punto de inflexión marcado por la convergencia de innovaciones tecnológicas, cuestiones éticas y desafíos operativos. Es claro que los avances más recientes de la IA generativa y modelos de lenguaje extenso permiten una mejor comprensión de la interacción humana, proporcionando así respuestas más relevantes y personalizadas a los usuarios. Estas últimas tecnologías quedan por el momento fuera de este trabajo.